Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Por fin publico un nuevo vídeo. Perdón por el retraso, pero la mala noticia es que esta circunstancia se va a volver a repetir. Estoy muy liado con otra serie de temas prioritarios para mí, para la familia. Voy a publicar con menos frecuencia que antes, pues porque me están saliendo una serie de obligaciones, de ocupaciones que tengo que hacer y bueno, pues no tengo tanto tiempo como antes, más bien tengo poquísimo. Y por otra parte, pues bueno, es que mis acuarios van ahora mismo sin demasiada novedad. Lo que estoy haciendo aquí, pues prácticamente sigue su curso con las poblaciones de guppies, con las poblaciones de coridoras que ya son semiadultas. Yo creo que incluso ya han alcanzado la madurez sexual. Y en el otro acuario, en el acuario grande, pues mi lucha con la tuberculosis, que bueno, está atravesando una fase un poquito extraña porque hay una cantidad brutal de guppies, sobre todo de hembras, y ahí de vez en cuando aparecen unos pocos guppies afectados de tuberculosis. Lo que pasa es que son tantísimos los guppies que tengo que no me extraña que se den este tipo de casos porque se favorece mucho el contagio, y lo que hago es en fase muy temprano pues las voy eliminando. Las que son sospechosas de tener la enfermedad las tengo que retirar. De hecho tengo superpoblación, está afectando a, a todo el acuario. Así que bueno, esta es la razón por la cual pues estoy haciendo vídeos con menos regularidad que otras veces. Y bueno, pues respecto a las coridoras Esterbay, aquí están las jovencitas, pero bueno, no han intentado ninguna cría nueva, con lo cual, pues bueno, todo es un proceso bastante plano. Es decir, que la publicación con menos frecuencia tampoco va a repercutir en que os perdáis nada interesante. Si hay algo interesante, desde luego lo voy a grabar. Dicho esto, pues bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser un resumen de lo que ha sido el proceso de reproducción de las coridoras. Sabéis que yo lo que hice fue ir publicando los vídeos según iban sucediendo los acontecimientos en mis acuarios, y unas veces sacaba unas tomas de una fase de la reproducción, otras veces sacaba otras tomas y no iban en secuencia, con lo cual no resultaba demasiado didáctico. Entonces he pensado que hacer una buena selección y ordenarlo todo con una secuencia lógica de lo que son los pasos de la reproducción de Coridora Esterbay, pues podría ser muy interesante. Tutorial de reproducción de Coridora Esterbay. Aquí estáis viendo a las coridoras recién adquiridas. Este es el acuario de 150 litros que estaba recién iniciado. Esto corresponde a hace un par de años en que me compré pues estas 5 coridoras jovencitas que veis aquí. Las estoy alimentando en ese momento con artemia congelada y estuvieron un año sin hacer ninguna puesta. Preludio nupcial. Así he llamado a esta fase de un comportamiento un poquito curioso que tienen las coridoras cuando presienten la llegada de una borrasca. Es un comportamiento que consiste en el intento de localización de la mejor zona para una eventual puesta. Si se confirman los presagios de la llegada de una tormenta fuerte, pues luego hacen la puesta. Pero en este momento
pues se comportan como intentarían hacerlo en la naturaleza. En la naturaleza, pues lo que ocurre es que se organizan en grandes grupos que hacen excursiones para buscar zonas de puesta donde hacen pues un acto masivo de puesta para maximizar pues la mayor cantidad de supervivencia de sus alevines, haciéndola coincidir con la llegada de una tormenta que provoca por una parte un aumento del caudal y por otra una bajada de la temperatura. Tanto el aumento del caudal como la bajada de la temperatura favorecen el aumento del oxígeno disuelto en el agua, que va a ser crucial para las primeras etapas de los alevines tras la eclosión. Si después de eclosionar el alevín no hay suficiente oxígeno, pues no salen adelante. Por eso todo este comportamiento. Mucha gente lo que hace es bajar la temperatura del acuario un par de grados, pero para tener las máximas probabilidades de éxito, lo que hay que hacer es esperar a que las corredoras detecten la llegada de una tormenta. Y si en ese momento se produce una bajada de la temperatura, para ellas eso actúa como una confirmación de la llegada de una tormenta y será cuando hagan la puesta. Desove grupal. Aquí estamos viendo abajo a la derecha a un macho pegado, a un macho pegado al cristal y a una hembra que está succionando el semen. Están en una disposición que recuerda a una T, y esto es una postura de acoplamiento muy frecuente en todas las corredoras. No es exactamente una cópula, porque no hay una cópula, sino que la hembra recoge el semen en su boca y después de eso busca una zona donde depositar los huevos y los fecunda con el semen que ha recogido. Aquí veremos otro acto parecido dentro de un ratito. Y veremos, ahí lo están intentando, abajo. Ahí está el macho atravesado en una postura muy similar a la anterior. Y ahora va a llegar otra hembra más. Dos hembras intentando succionar el semen. Con lo cual se fastidia el acto. Recogida de los huevos. Aquí ya tenemos la puesta realizada. Es el primer día. Ese es el aspecto que tiene la puesta el primer día. Y bueno, pues yo en un primer intento utilicé el método de usar la yema del dedo, pero este método solamente se puede hacer cuando ha pasado menos de una hora desde la puesta de los huevos, que como veis se hacen en grupitos de 2 o de 3. Si ha pasado más tiempo, el huevo se queda demasiado fuertemente adherido y con ese método no se puede hacer. Aquí estáis viendo que estoy preparando para los alevines pues una paridera en la cual voy a poner un plástico en el fondo para evitar que se pierda el alimento. También voy a poner todo alrededor del borde pegado la malla al borde de la paridera para evitar que se metan por ahí los alevines y se queden atrapados entre pliegues de la paridera. Y la paridera la colocaré, esto es para demostrar que ahí ya está puesto el plástico, la paridera la pondré en una zona con suficiente corriente, porque es importantísimo en corredoras que haya suficiente corriente. Y este es otro método de recogida con una lámina de vinilo, de estas que se pegan en los cristales para convertirlos en translúcidos.
Y con este método se pueden coger los huevos incluso aunque lleven ya varias horas adheridos al cristal. Aunque estén muy bien pegados, hace como si fuera una especie de cuchilla, pero es una cuchilla blandita y no se rompen. Los huevos van a caer, en todo caso, si se sueltan, hacia la uña del dedo pulgar, que forma como si fuera un saquito junto con la lámina de plástico, y al no existir todavía estructuras vasculares ni nada, porque están recién puestos, no hay formación del embrión todavía, pues los huevos aguantan bastante bien todas estas manipulaciones. Si se quedan adheridos al plástico, basta echar un chorrito de agua con una perilla, y para recogerlos momentáneamente se pueden poner en una bandejita de agua, pero luego hay que ponerlos en un sitio donde haya algo de corriente. La eclosión, esto ya lleva un día tras la eclosión, porque el primer día no se ve movimiento, veis que por dentro se mueven, perdón, ya un día desde la puesta, no hay eclosión todavía. Esta es la eclosión. Aquí está el alevín recién nacido, veis la cabezota con dos ojitos y luego un saco vitelino muy grande. Mientras exista un saco vitelino, no se le debe dar de comer al alevín porque no puede comer. Y ese alimento que pongamos, lo único que va a servir es para producir moho que puede atacar al alevín y matarlo. Así que durante esta fase, mientras estén, pues eso, con un día desde la eclosión, aquí ya estaría en el segundo día, veis que ya casi ha consumido el saco vitelino, en el segundo día ya casi se podría empezar a dar algo de comida. Alevines 2 días después de la eclosión. Aquí los vemos prácticamente sin saco vitelino. Ya se les podría empezar a dar algo, muy poquita cantidad, lo mínimo. Y el primer alimento que yo les he proporcionado, pues ha sido el microgusano de la avena. También les he dado, bueno, aquí ya veis los alevines 5 días después de la eclosión, como ya tienen una especie de barbillitas, y como decía, les he dado también, pues, pienso en polvo. Cojo pienso en escamas y con un mortero lo trituro perfectamente hasta hacerlo un polvo muy 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 fino, y eso es lo que les he proporcionado. Ahí veis algunas partículas de pienso y se lo comen bastante bien. La verdad es que comparado con otros muchos alevines de otras especies, la Corydoras sterbai no tiene unos alevines demasiado exquisitos con el tipo de comida, con el tipo de alimentación. Ni que decir tiene, esto es alevines 6 días después de la eclosión, es decir, un día después, y les estoy dando pues microgusanos de la avena, como os he mencionado antes. Esto, al ser en verano, pues la producción de microgusanos fue un poquito floja. Habría ido mejor si les hubiera podido dar más cantidad. Pero bueno, se desarrollaron bastante bien. El mejor alimento que se les puede dar es la artemia recién eclosionada. Aquí es alevines 10 días después de la eclosión. Les estoy dando pienso en polvo. Y la artemia recién eclosionada, el único inconveniente que tiene es que es muchísimo más trabajosa. Y como tampoco tenía muchísimos alevines, pues no me mereció la pena meterme en esos fregados. Infusorios también se les puede dar. Muy importante, como decía antes, que a través de esa malla de la paridera esté circulando constantemente algo de corriente. Yo el sitio donde he puesto la paridera
pues tenía su corriente, y aquí los vamos a ver de perfil. El desarrollo que tienen ya se va pareciendo cada vez más a una coridora adulta. Los bigotillos todavía están muy poco desarrollados. Y esto ya es alevines 20 días después de la eclosión. La verdad es que las primeras etapas de crecimiento son muy rápidas, tienen un metabolismo bastante alto, por eso necesitan mucho oxígeno, porque tienen un metabolismo muy alto, crecen muy rápido, y luego ya van creciendo más lentamente. Aquí les estáis viendo comer pienso en polvo. Ya se les ve las aletas pectorales. Y fijaros cómo van pastando de los laterales de la paridera, que van acumulando algo de verdín, algo de algas e infusorios, y les gusta mucho. Y ese comportamiento que acabáis de ver, de ponerse en la superficie tripa arriba, pues es porque las coridoras tienen un comportamiento, y es que son capaces de tomar burbujitas de aire de la superficie para hacerlas pasar a través del tubo digestivo y aprovechar mejor el oxígeno. Alevines 27 días después de la eclosión. Desde el momento en que los alevines son capaces de hacer esto, ya pueden, ya tienen una probabilidad de supervivencia mucho mayor, aunque el agua suba de temperatura. Ya no necesitan tanto oxígeno, empiezan a crecer más despacio. Aquí veis los microgusanos en el fondo, que les encanta. Si no hubiera tenido microgusanos habrían dado muchísimo peor. Yo creo que es un alimento ideal para ellos, por lo menos en esta fase, que todavía son bastante pequeños. Los microgusanos de la avena, además, es uno de los cultivos más fáciles de mantener. La única dificultad es cuando hace mucho calor, que es un cultivo pues que a partir de los 29 grados se da muy mal. Y aquí pues estoy cogiendo larva de mosquito, pero la larva de mosquito congelada que tenía era demasiado grande, y lo que estoy haciendo es seleccionar las larvitas más pequeñas. Dependiendo de la marca que compréis, pues a lo mejor necesitáis hacer esta operación o no. Y aquí las vais a ver alimentándose de la larva de mosquito, que lógicamente ya tienen que tener un cierto tamaño para poder comerla. Y al principio lo que hacen es la ingieren tal cual, sale a través de las branquias y para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, como si fuera un espagueti, y la van mordisqueando, estrujando, y la van sacando todo el jugo, la van vaciando, y es un alimento que les va muy bien. En el momento que empecé a darles larva de mosquito, noté un acelerón del crecimiento importante. Aquí ya se empezará a ver pues una diferencia de crecimiento en algunos alevines. ¿Por qué? Porque no todos van a ser capaces de aprovechar la larva de mosquito congelada, pues por debilidad de las mandíbulas, por ser todavía un poquito pequeños, por lo que sea. Así que los alevines más grandes van a seguir creciendo a un ritmo mayor. Alevines 47 días después de la eclosión. Aquí ya les estoy dando la larva de mosquito tal cual, con su tamaño pues de la larva de mosquito tal como viene.
podéis ver la voracidad que tienen con la larva de mosquito. Y aquí veis la diferencia de tamaños que se va creando entre unos alevines y otros, cada vez más acentuada. También veis la diferencia de pigmentación, que unos son como más claros y otros más oscuros. Y se da la circunstancia que los que son más claros han crecido más rápido. Posiblemente sean los que están menos estresados. Alevines 55 días después de la eclosión. Aquí veis al primer alevín que solté en el acuario de 150 litros, lo saqué de la paridera, era el más grande de todos, para ver qué tal se desenvolvía en el acuario de 150 litros con los adultos muchísimo más grandes que él. Y la verdad es que fue todo un éxito. El primer día estaba como muy tímido, muy escondido, y luego ya incluso se fue integrando con las coridoras adultas. Alevines 57 días después de la eclosión. Aquí vamos a ver a ese alevín con el comportamiento que os mencionaba, que ya va mucho más suelto, ya tiene menos miedo. Subía mucho a superficie para tener seguramente capturar la burbujita de aire, el comportamiento ese que suelen tener los alevines pequeños. Los adultos no suben apenas a la superficie, pero los alevines sí. Aquí le vemos comiendo, interactuando con los guppies, y con los guppies adultos tiene un poco de conflicto, pero bueno, reacciona bastante bien y se esconde. Alevines 59 días después de la eclosión. Aquí veis el contraste de tamaños con los adultos. Se acerca la comida para comer con ellos. Es un trocito de pastilla de pienso que hay en el fondo. Así que después de este comportamiento y ver que se desenvolvía bastante bien, simplemente algunos guppies sentían un poquito de curiosidad, pero no ha habido ningún problema de agresión. Pues después de esto ya empecé a ir soltando cada vez más alevines a medida que se iban haciendo grandes. Los iba pasando al acuario de 150 litros, pues para que se fueran desarrollando bien. Lógicamente, en el acuario de 150 litros se alimentan algo peor, pero si no se sacan de la paridera, los alevines pequeños no podrían prosperar por la competencia con los alevines más grandes que tenían mucha diferencia de tamaño. Aquí vemos a las coridoras, que ya tienen un tamaño muy respetable, están gorditas. Las alimento pues con pienso prácticamente todos los días. Vamos, concretamente les doy 2 días a la semana pienso enriquecido con aceite de hígado de bacalao, porque tienen que compartirlo con los guppies que lo necesitan. 2 días a la semana les doy pienso normal. Estos son alevines 65 días después de la eclosión. Y luego también 2 días a la semana les doy larva de mosquito congelada. Aquí ya veis que hay algunos alevines más que he soltado. Y como he tenido que ir aumentando un poquito la dosis de larva congelada, veis que las piedras están totalmente limpias, no hay rastro de
de algas ni de nada, pero a partir de que empecé a soltar a los alevines esta cantidad de larva de mosquito que tuve que ir poniendo cada vez un poquito más de cantidad para que los alevines pequeños pudieran comer algo, pues se ha ido traduciendo en un aumento de algas en este acuario. Aquí les estoy dando la larva de mosquito. Y una cosa que sí tenéis que tener muy en cuenta es que la larva de mosquito, de echarla tal cual, es decir, si la dejáis descongelar en un bote con agua y luego lo echáis todo, eso contamina mucho más que si la descongeláis en ese bote con agua y primero aclaráis ese agua que tendrá disuelto las proteínas de la descongelación, porque cuando se congela y se descongela un alimento hay células que se rompen y sueltan las proteínas al agua, se queda como una especie de caldito, y eso pues para la higiene del acuario va bastante mal. Ahí estáis viendo a un alevín que está comiendo una larva de mosquito encima de la piedra, y aquí ya tienen 255 días. Como veis, aquí ya el acuario está un poquito más contaminado, han crecido más las algas. Fijaros en el color de las piedras, están cubiertas de verdín, lo que decía antes. Y lo que hice pues fue comprarme un Otocintlus, pues para compensar un poquito, y aparte de eso tener más cuidado al echar la dosis justa de larva de mosquito y bien aclarada, bien enjuagada, para que no suelte esa sustancia. Aquí veis el tamaño que tienen ya las crías, ya casi tienen un año, no les falta demasiado. Los guppies también los veis ahí muy hermosos, que se han ido desarrollando. Y claro, con tanto pez, aquí también hay un poquito de superpoblación. Alevines 310 días después de la eclosión. Fijaros, esto está muy cerca de la superficie. Y todos los que veis ahí, todas las corridoras que veis ahí, son alevines. Las corridoras adultas, ninguna sube a esa distancia de la superficie, todas se quedan en el fondo. Todas estas son alevines. Veis que hay mucha diferencia de tamaños, pero todos ellos son alevines y están comiendo la pastilla a poca distancia de la superficie. Incluso podrían comerla aún más cerca de la superficie sin ningún problema. Pero los adultos no. Los adultos tienen miedo de ser capturados por pájaros o algo de esto y desarrollan otro comportamiento cuando son más grandes. Algunos de los alevines ya tienen un tamaño bastante respetable. Y bueno, pues de momento esto es todo. Espero que este tutorial os haya servido para intentar próximamente una reproducción de Corydoras terbae.